Informan, pero de la misma manera desinforman. Nos acercan, pero también nos separan. Acompañan, pero igual nos dejan solos. Son las redes sociales. Hoy una conversación de controversia con Enrique Ortega, experto en imagen pública, sobre el papel de las redes sociales en esta pandemia del coronavirus. También esta noche noticias que no cambiarán la historia, con la emotiva experiencia de un adolescente italiano conocido como Dani Rappa, Quien desde el encierro a causa de la pandemia escribió No quiero cantar, un himno a la resiliencia en tiempos del coronavirus. Buenas noches, gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este espacio. Buenas noches, mi estimado Ricardo. Querido Sergio, muy buenas noches y gracias a todos ustedes. Muy bienvenidos a esta que ya es nuestra emisión número 242. Así que no le cambien, que ya estamos de regreso en un momento. Nacido en la Ciudad de México, Enrique Ortega es licenciado en diseño gráfico y maestro en imagen pública. En septiembre de 2016 fue nombrado por la prestigiosa revista Warp, especializada, como consultor en imagen top en México. Hace 15 años fundó la agencia Lata de Ideas, a través de la cual ha desarrollado campañas para importantes firmas comerciales y personajes de la política, el deporte y el espectáculo. Es también catedrático universitario y un profundo estudioso del comportamiento de las redes sociales tan omnipresentes en nuestras vidas. Gracias, Enrique, por tu presencia aquí con nosotros esta noche. Gracias. Y déjame empezar lo que me decía un especialista el otro día. Me dijo, a ver, no es la primera pandemia de la historia, pero es la primera pandemia transmitida en directo en redes sociales. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. No, primero no la veíamos venir, ¿no? Era una situación que nos cayó como un balde de agua helada. Y sí, efectivamente, pues quizá la última pandemia mundial que tuvimos, el H1N1 no se puede considerar una pandemia, fue una epidemia en realidad. Podríamos hablar de 1918 probablemente, ¿no? Entonces, pues quizá no teníamos la influencia de los medios que tenemos ahorita. Y en redes sociales, todavía peor el asunto, porque no solamente tenemos información, y yo diría hasta sobreinformación quizá, sino también tenemos desinformación. Y ahí es donde está el gran problema. ¿Cómo lidiar entre una y otra? Es la cuestión complicada para nosotros los ciudadanos de a pie. Ahora, las redes sociales nos están poniendo a prueba, o nosotros también, o la propia pandemia está poniendo a prueba a las redes sociales. Yo creo que a nosotros como ciudadanos nos están poniendo a prueba. Al final, el hecho de nosotros responsabilizarnos y tomar decisiones correctas a partir de lo que vemos en las redes sociales y también a partir de lo que vemos en los medios tradicionales, siendo honestos, es justamente el juicio que vamos a ir teniendo de aquí en adelante. Yo soy de los que creen, de hecho, que a partir de esta pandemia muchas cosas van a cambiar. Es decir, sí, regresaremos eventualmente en algún tiempo a nuestra vida normal. Pero, por ejemplo, las cuestiones que estamos viendo de lo del saludo, nos acabamos de dar cuenta de que en realidad nunca supimos lavarnos las manos, por ejemplo, ¿no? Sí, lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido con esto, ¿no? Entonces, lo del gel antibacterial en la H1N1, pues ahora ya es una cuestión que está en todas las oficinas. Antes no lo estaba. Yo creo que las cosas van a cambiar y, como dices, Ricardo, yo creo que nos están poniendo a prueba a nosotros, las redes sociales, justamente para cambiar nuestros modos de vida y nuestros hábitos. Pero a lo que me refería es que de pronto las redes sociales también suelen ser catalizadores muy fuertes y hasta violentos de determinadas actitudes, de filias, de fobias. Correcto. En el caso de los gobiernos, quienes están a favor, quienes están en contra, concretamente ahorita de las acciones del gobierno actual que encabeza el presidente López Obrador. Correcto. Y uno nota cómo se han exacerbado también los ánimos. Por supuesto. Entonces yo no sé si de pronto las redes ayudan
con algunas propuestas, con algunas ideas para relajar este ambiente de tensión o si lo exacerban necesariamente? Y es justamente porque vemos acciones de comunicación por parte del gobierno totalmente encontradas. Por un lado nos dice el subsecretario López-Gatell, quédense en su casa, vayan y guárdense y traten de no salir si no es necesario. Y por un lado, al día siguiente vemos al presidente pues saliendo y dándole besos a la gente. Entonces, ahí es donde justamente nosotros también como espectadores, pues tenemos que hacer un juicio de valor y decir quién está bien, quién está mal, o yo qué puedo hacer también para que esas cosas realmente cambien. Enrique, vemos una situación que me parece muy interesante. Tenemos un presidente protagónico, le gustan los medios de comunicación, gobierna desde su conferencia de prensa mañanera, 2, 3, hasta 4 horas diarias es lo que hace el presidente López Obrador, y sin embargo no estuvo presente en la declaratoria de la emergencia sanitaria, no participa en nada que tenga que ver con esta emergencia sanitaria. ¿Le ayuda o le afecta? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a un presidente López Obrador que está en la edad para contraer el coronavirus. Sabemos que las personas arriba de 65 años, él ya los tiene. Son propensos a que si tienen a lo mejor hipertensión, temas de diabetes, pues tengan un mayor riesgo. Propensión. Dicen, exactamente, del coronavirus y de que sea fatal. Entonces, nosotros como ciudadanos, pues evidentemente vemos eso y decimos, pues este señor se le está jugando. Le gusta, como bien dices, ese protagonismo, pero yo no sé en términos de tranquilidad para nuestras almas como ciudadanos si eso es lo correcto. Reitero, hay críticas, y volvemos al tema de las redes sociales, críticas por doquier en redes sociales. Por supuesto está el ejército de personas que dicen está bien y qué bueno que se siga rodeando de la gente. A mucha gente le gusta eso, le gusta el presidente entrón, el que va y que le da igual y que saluda y que da besos hasta las niñas pequeñas. Y les gusta eso, pero hay gente que dice que esto no es un buen ejemplo. Y yo te diría que incluso cada vez más vemos menos gente que le gusta. Por supuesto los hay, pero cada vez menos gente que le gusta este tipo de acción. Ahora, los que están a favor están rabiosamente a favor. Aquí no hay medias tintas. Sí, no, bueno. No te atrevas a poner una segunda línea que es voz y una crítica porque de inmediato está siendo linchado, ¿no? Lo que pasa es que en términos de imagen también recordemos que la estrategia más efectiva es tratar de llegar a la gente al corazón, no a la razón. Entonces, ¿qué ocurre? El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que era candidato, en sus candidaturas pasadas, evidentemente lo que hizo fue llegarle a la gente a eso, al corazón, a sentir, es que este señor es diferente, este señor me va a ayudar, este señor va a llegar a hacer un cambio. Que ojo con esto, no es la primera vez que lo vemos. Acordémonos, Vicente Fox en el año 2000, lo que generó y que también... candidato extraordinario y era totalmente diferente. Eso es lo que está generando. Claro. Ahora, permítanme ambos intervenir aquí porque quiero, no se me pase, retomar una pregunta que hizo Sergio hace 2 cuestionamientos, abundar en ello. Hablábamos de los mensajes del presidente. Hasta ahorita hemos visto a todos los jefes de Estado que están afectados por la pandemia aparecer en mensajes en donde están de traje de una manera muy formal, con un encuadre muy preciso de la cámara, medium shot, como decimos, y emiten un mensaje de manera muy seria a la población. Curioso, pero hasta ahorita no ha habido un solo mensaje de esta naturaleza por parte del presidente. Sus seguidores dicen, pero si ya lo declaró en la mañanera, dijo, etcétera. La pregunta para ti, ¿qué importancia sigue teniendo imagenológicamente, que en eso eres experto, el que haya este tipo de mensajes para la gente con todo un carácter de formalidad, que no tienen que ser trágicos, sino simplemente sinceros? Solemnes, así es. Pero con cierto grado de solemnidad. Correcto, correcto. Mira, a mí me llama también poderosamente la atención lo que dices, que el presidente no haya pues salido a dar un mensaje, por ejemplo, ¿no? Lo de la emergencia, recordemos cómo lo hacía Felipe Calderón, cómo lo hacía Enrique Peña Nieto, un mensaje a la nación, 8 de la noche, cadena nacional, un encuadre perfecto, con la banda incluso, sin improvisaciones, libros, todo, sin ¿no? improvisaciones. Su teleprompter, todo perfecto. ¿Qué ocurre? Que de repente tiene que salir Marcelo Ebrard o tiene que salir el subsecretario López-Gatell, y me llama también la atención que salga el subsecretario y no el secretario de Salud también. Bueno, es que ya escuchamos hablar al secretario. Exacto. Y yo no sé si sea una eminencia, como dicen, pero hablar no sabe. Sí, exactamente. No es una persona que sea precisamente muy de medios. Y el subsecretario pero López-Gatell eso está reflejando algo, perdón, sí, claro, la interrupción. No, y hay un mensaje. Claro,
El hecho de que el secretario de Relaciones Exteriores esté metido en un asunto interno, la secretaria de Gobernación no habla No la boca. ha aparecido. Y como dice Sergio, el secretario está ahí pasando nada más el micrófono. Dice cosas también. Por supuesto, son mensajes muy acerca claros. del gobierno y de este desorden. Yo creo que de algún modo el presidente López Obrador también ha sabido delegar, guardando siempre el poder que trata de conservar, pero delegar un poco los mensajes importantes en las personas que sabe que son las correctas para ello. Marcelo Ebrard es también un animal de los medios, sabe perfectamente cómo manejar a los medios, lo supo durante 6 años como jefe de gobierno. La gran sorpresa del subsecretario López-Gatell, que bueno, ya algunas personas con este tema ya hasta lo ven guapo, algunas chicas en las redes sociales. sí, es un rockstar, ¿no? A ver, hay videos, hay canciones. Así es. O sea, ahí hay mensajes. Se volvió famoso López-Gatell. Exactamente, no hay duda. pero de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué voy? Yo creo que también ahí hay algo de cordura en los mensajes, vamos a delegarle los mensajes para los medios. Yo, presidente de la República, voy a seguir haciendo mi trabajo como sé que le gusta o como sé hacerlo. Pero los mensajes que se tienen que impartir se los voy a dar a los expertos. Recordemos el currículum del doctor López-Gatell. Sí, él es un experto epidemiólogo, de eso no hay ninguna duda. El doctor Alcocer no lo es. Ahora, el presidente le apostó desde el principio a la conferencia mañanera como su instrumento de trabajo. Otros gobernantes populistas como, no sé, Hugo Chávez, por ejemplo, lo que hacía eran cadenas nacionales obligatorias y hablaba durante 8 horas. Así es. Lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador es que ha puesto su programa de televisión, su reality show, que dura de 2 a 3 horas. Lo interesante es que la gente lo sintoniza. No están obligando a una cadena nacional, la gente lo sintoniza de cualquier manera. Así es. Eso sigue siendo notable, ¿no es así? Desde el punto de vista de la comunicación. Totalmente, porque además es algo voluntario. La gente, a diferencia de, como dice Sergio, el tema de la cadena nacional, que pues estás viendo la televisión y de repente te aparece el mensaje del presidente, aquí tú tienes que meterte a YouTube, que es donde mucha gente ve la conferencia. YouTube, Twitter o a los canales de televisión que lo transmiten completo. Exactamente, ¿no? Entonces, sí me parece bastante interesante porque además al presidente, y ya se vio en uno de los videos, por ahí en las redes sociales están incluso los encuadres. Sigue siendo un comunicador. Sigue siendo un gran comunicador, pero le dan diario los reportes de cuántos viewers tuvo en YouTube de su mensaje en la mañana. Y cada uno de los gobernantes de los estados, tú mencionabas los gobernantes populistas de otros países, pero yo me iría incluso a los de los estados. También están tratando desesperadamente de comunicar, pero a mí me parece que la comunicación no ha sido coherente entre todos. Aquí recordemos al gobernador Barbosa de Puebla, ¿no? Cómo sus comunicaciones han sido pues casi incendiarias, ¿no? De decir... Pero han generado burlas, ¿no? Esta idea burlas de que se contagian los ricos, pero nosotros los pobres los pobres somos inmunes, ¿no? Pero además luego le sacan la lista de 25 propiedades y resulta que de pobre pues no tiene nada, ¿no? Estamos hablando pues de un sinnúmero de lecciones en materia de comunicación que nos está dejando esta crisis. Así es. También analizada desde el punto de vista no estrictamente de los hechos y de cuántos contagiados, cuántos enfermos, sino también de las percepciones. Es correcto. De que es como, vamos, una tarea, una madeja a desenredar de aquí en adelante en materia de comunicación. Mira, yo creo que estamos haciendo un estudio, sin querer, diríamos algunos, sociológico de los medios bastante interesante porque la información se está moviendo muy rápido. De repente, Ricardo, en algún momento fuera del aire te lo comentaba, ¿no? Cómo los medios de comunicación ahorita le están dando todas las portadas a la pandemia y el presidente López Obrador, pues ya por fin no maneja la agenda como antes la venía manejando y lo intentó. Yo no sé ahorita cómo vaya la rifa del avión, por ejemplo. Yo creo que nadie sabe, ya se perdió. Exactamente, ¿no? La rifa del avión que no se iba a dar el avión. Y esa es la gran sorpresa. La primera vez en el momento que lleva el presidente que no maneja él la agenda. Y también eso lo saca de contexto. Eso sabíamos que tenía que venir tarde o temprano. Lo sorprendente es que haya estado más de un año manejando la agenda todos los días desde la mañanera, ¿no? Así es, totalmente. Es una persona muy hábil, es una persona que sabe perfectamente cómo hacer ese manejo de agenda y encuentra los temas que dan en la llaga, ¿no? Y ahorita, bueno, pues es más bien reaccionar ante las cosas que están pasando, no actuar de inicio como era con los hechos se ha intentado. Sí, claro. Lo ha intentado, poner otros temas y ya no. Tan solo veámoslo como el caso de cuando le saludó a la mamá del Chapo. La mamá del Chapo, obviamente, pues eso generó polémica de todo un fin de semana y 2 días después. Y ya otra vez ya nadie habla del tema de la mamá del Chapo. O sea, el tema de la pandemia es tan fuerte que incluso puede eclipsar el saludo de un presidente a la mamá de un narcotraficante preso.
Cosa que si lo hubiera hecho Felipe Calderón o si lo hubiera hecho Enrique Peña Nieto, ¿te imaginas el escándalo? Se hubieran visto obligados a renunciar, si ese es parte del problema. ¿Cómo ves la visión a futuro del presidente López Obrador? Él está muy convencido de que el pueblo sigue feliz, lo dijo hace unos días. Correcto. De que no importa que hayan bajado sus encuestas, la gente lo está apoyando. Agrego, y que incluso esta pandemia nos cayó como anillo al dedo, dijo. Alguna vez también lo dijo, decir que nos cayó como anillo al dedo para refrendar todo el propósito de la 4T, ¿no? O sea... Sí ha habido cosas interesantes, insisto, las acciones del doctor López-Gatell me parece que son las necesarias, pero de repente también las acciones que muchos empresarios y microempresarios están exigiendo de la parte económica. Mientras vemos otros países que están apoyando con donación de impuestos, etcétera, nosotros tenemos que seguir pagando y además no tenemos una prórroga para la presentación. ¿Qué va a pasar con el presidente cuando la tasa de desempleo, que es de 3.7% oficial, que no cubre todo el desempleo real, correcto, se dispare y cuando tengamos 2 millones, 3 millones, 4 millones de desempleados en las calles? Yo creo que va a ser un tema catastrófico para la imagen del presidente López Obrador, porque además el hecho de no dar empleos, por supuesto, fomenta en muchos de los casos los robos, la delincuencia. Y si de por sí la inseguridad era uno de sus puntos flacos en su presidencia, bueno, pues ahora con esto va a ser todavía peor. Yo voy por el apoyo irrestricto a la birrería del paisa de la Colonia del Valle. Porque es un negocio muy lícito, no es de ningún magnate, es un negocio que sin embargo genera 14 empleos. Correcto. Es una birrería modesta, o sea, es un restaurante modesto. Pero a ver, a lo que voy es que este tipo de negocios, entre el pequeño y mediano industrial o empresario, genera 7 de cada 10 empleos. Los famosos país. Pepe y Toño, entonces, que tanto hemos escuchado. Entonces necesitaríamos también ver lo que viene, porque venía una encuesta interesante hace poco de Consulta Mitofsky, que decía que, fíjate, el 23% de la gente estaba preocupada por la salud, ¿no? Porque no me llegue el virus. Pero el 49% está preocupado por qué va a pasar después del mes. ¿Qué voy a comer? Si me alcanzó el súper que hice de emergencia. Exacto. O si voy a tener empleo. Y es una preocupación genuina. Y reitero, esto va a afectar en la votación. O sea, las votaciones del 2021, las intermedias, creo que va a ser algo que vamos a notar de manera evidente. Y la caída, insisto, de la imagen y la percepción del presidente va a ser bastante grande. Si con Peña Nieto, un costo, dices, de la crisis. Si con Peña Nieto el costo justamente fue los de Ayotzinapa, los 43 de Ayotzinapa, y de ahí vino para abajo el declive. Yo creo que ahorita esta pandemia, creo que esto viene para abajo. Y va a ser interesante ver en 2021 qué pasa. Estamos viendo pues, una situación difícil en todo el mundo, tenemos que reconocerlo. ¿Qué puede hacer el presidente desde el punto de vista de imagen pública para, sobre todo, proyectar esta imagen, esta idea de que tenemos que estar unidos? Porque, a ver, de palabra en una conferencia de prensa nos dice es que tenemos que enfrentar la crisis, tenemos que estar unidos, y al mismo tiempo empieza a despotricar contra los conservadores, neoliberales, fifís, adversarios, corruptos. Yo creo que tendría que contratarlos a ustedes dos. No, en serio, lo estoy diciendo, porque a lo que voy es a esto. Da la impresión de pronto de que no tiene quien le diga del riesgo que corre. Yo no sé si no tiene, o más bien no hace caso. O tiene puros yes men que no le dicen. A ver, ¿cómo hacemos para que... Dicen, ¿qué hora es? La que usted quiera. La que usted quiera hacer. ¿Cómo hacemos para que el presidente, que está pidiendo unidad, y yo estoy 100% de acuerdo, que hay que pedir unidad y tenemos que unirnos, si no nos salimos de esta, ¿cómo hacemos que su mensaje sea congruente, el mensaje hablado con el mensaje de la imagen? Yo creo que ahorita lo que necesitamos es que el presidente tome las riendas del problema, el caballo completo, y lo empiece a galopar. ¿A qué me refiero? Mucha gente está pidiendo a gritos, tanto gente que votó por el presidente López Obrador como gente que no votó por López Obrador, este tema de, por favor, suspenda, no cancele, suspenda las obras de Dos Bocas, suspenda el aeropuerto de Santa Lucía,
veremos después qué pasa. Pero ese dinero, el mismo exsecretario Enrique de la Madrid para decía... ventiladores, ¿no? Para para equipo médico, para... Incluso para ayudar a las familias, como decía Ricardo, ¿no? Estas familias que de repente están preocupadas porque no saben qué van a comer al día siguiente. Bueno, el subsecretario Enrique de la Madrid decía en algún momento en su Twitter, dice, si se suspendieran esas 2 obras, no cancelarlas, se suspendieran, y ese dinero se usara simplemente para ayudar a las familias que están quedando desempleadas, como lo está haciendo Canadá, tener un fondo de apoyo para desempleados, que se obtendrían 8 millones de personas. El dinero. ¿No? Ni siquiera las empresas exentarlas de impuestos. No. Diferir un Exactamente. poquito. O y lo dice ayudar el de algún presidente, es modo. que no hay dinero porque si gastamos en eso, ¿qué va a pasar con la ayuda a los adultos viejitos. mayores? Exacto. Bueno, pero ahí están los otros presupuestos, lo que tú decías, Dos Exactamente. Bocas, Santa Lucía, el otro. Hay un replanteamiento de la estructura. No hay dinero, tampoco hay tiempo, ya se nos acabó el tiempo, se Exacto. nos fue rapidísimo. Bueno, pero creo que se Y tratamos dijeron muchos cosas. temas que fueron importantes. Enrique Ortega, gracias por hablar con Gracias, nosotros. Ricardo Gracias, Rocha, ha muchas sido un gracias. gusto tenerte, muy aleccionado escucharte, Enrique. Y Gracias. nosotros continuamos aquí trabajando. Italia es actualmente el país más golpeado por la pandemia del coronavirus en todo el planeta, con más de 12,000 muertos y decenas de miles de contagiados. Sus habitantes llevan ya varias semanas confinados en casa, a la espera de que esta pesadilla termine, para entonces empezar a reconstruir sus vidas. En medio de esta cuarentena, un joven adolescente llamado Daniele, estudiante de la secundaria Gulace en Roma, ha querido compartir con todos sus pensamientos, sus deseos y sus sensaciones de esta inusitada experiencia. Daniele, quien padece un retraso cognitivo y rasgos autistas, es un apasionado del rap y la música. De hecho, sus amigos lo conocen como Dani Rap. Hace unos días escribió: "No quiero cantar un himno a las libertades perdidas temporalmente, a la alegría de vivir y compartir, pero también una invitación a la resistencia". Me gustaría ver y tomar el sol, no a través de la ventana, sino en el centro de la ciudad, dice Daniele, quien agrega: me siento tan triste, me siento prisionero. Me gustaría ver a mamá correr con su optimismo de siempre. Me gustaría ver a papá en el trabajo e ir con él los jueves. Palabras que comparten hoy muchos adolescentes en este periodo de aislamiento forzado, pero que adquieren un valor especial viniendo de un joven con crisis de hiperactividad. Svitlana, su madre, comenta que consiguió una computadora portátil prestada para que Daniele siguiera sus clases a la distancia. Ellos no tenían una en la familia porque los terapeutas temían al uso excesivo que podría darle Daniele por su autismo. Hoy, sin embargo, la computadora ha resultado una herramienta maravillosa para él y le inspira a crear frases como esta, con la que termina su poema. Con mi fuerza y mucho coraje, lo creo y puedo hacerlo. No me he rendido desde que nací. Me quedo en casa. Todo habrá terminado. Y así, conmovidos con la poesía de Dani Rap, Daniele, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Pero bueno, los esperamos la próxima semana en lo que será nuestra emisión número 243. Hasta entonces, hasta siempre.